hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy nos vamos a dar un paseo por Zara Home porque hace muchísimo tiempo que no venimos por aquí. Espero que os guste este plan tanto como a mí, que encontréis muchas ideas para decorar vuestra casa y que disfrutéis de un ratito relajante conmigo. Así que preparaos un café o algo fresquito para beber y poneos cómodos que empezamos. Nada más entrar me encontré con esta mesa llena de novedades para el verano y me gustaron muchas cosas. Lo primero fueron estos cuencos para helado que me parecieron súper bonitos y originales. Tienen forma de helado y el asa imita la galleta del cucurucho, un detalle que me pareció muy divertido y diferente. Son de cristal y están disponibles en dos colores, ámbar y azul, y tienen un precio de 6,99 €. Creo que son ideales para disfrutar de un helado en verano de una forma un poco más especial y además quedan preciosos a la hora de servirlos. Nunca había visto una cuchara para servir helado con un diseño tan bonito, especialmente por los detalles en madera que le dan un toque muy cálido y elegante. Tiene un precio de 14,99 € y se ve bastante robusta y de muy buena calidad. A juego encontré este pelador que mantiene la misma estética con el mango de madera y tiene un precio de 7,99 €. También me llamaron muchísimo la atención estas copas cromadas para helado o para servir postres. Están disponibles en dos tamaños. Este es el tamaño pequeño que cuesta 7,99 € y este de aquí el tamaño grande que cuesta 9,99 €. Al estar completamente cromadas creo que les dan un toque más sofisticado a cualquier presentación. También me gustó muchísimo este pack de cucharitas para helados. Me recordaron a las típicas paletitas que suelen poner en las heladerías, pero con una versión mucho más bonita y especial. Están hechas de cristal y vienen en diferentes colores. El pack incluye 6 unidades y tiene un precio de 15,99 €. Ya veis que tienen cosas súper bonitas. Estas copas para helado también me gustaron mucho porque tienen forma de cucurucho y me parecieron de lo más originales. Tienen un precio de 6,95 € y además esta colección incluye varias piezas a juego. Por ejemplo, encontramos este cuenco para helado con forma de tarrina, también por 6,99 €, perfecto para servir helados o cualquier otro postre. Y para completar la colección también tienen este vaso que puede utilizarse tanto para refrescos como para agua y otras bebidas y tiene un precio de 5,99 €. Por supuesto, en verano no pueden faltar los moldes para hacer helados o cubitos de hielo. En este caso tienen este molde para preparar hasta 6 helados a la vez. Es de silicona y tiene un precio de 14,99 €. Y algo que me encanta de Zara Home es que en todos sus moldes incluyen una receta. En este caso viene con una receta para preparar polos de mojito, algo que me parece muy original. Y aquí podemos ver las mismas copas y vasos de cristal que hemos visto antes, pero en este otro tono que también me parece precioso para el verano. Esto de aquí me llamó muchísimo la atención. Creo que está pensado para conservar helado, muy en la línea de los recipientes que suelen utilizar en las heladerías para mantenerlo frío, aunque no estoy completamente segura, pero a mí me dio esa impresión. Sea como sea, me pareció una pieza muy bonita. Tiene un revestimiento exterior en madera y tiene un precio de 29,99 €. También me encantaron estos dispensadores de bebidas que a simple vista parecen de cristal, pero en realidad son de plástico. Personalmente los preferiría de cristal, aunque es verdad que el plástico también tiene sus ventajas, especialmente si vamos a utilizarlo en exteriores, ya que resulta más resistente y menos delicado frente a golpes o caídas. Lo que sí me pareció precioso es el diseño. Viene con un pie de madera, una tapa también de madera y el grifo incorporado para servir las bebidas cómodamente, y tienen un precio de 39,99 €. En verano siempre viene bien tener moldes para hacer cubitos de hielo. Aquí encontré estos de silicona que son muy prácticos para sacar el hielo después. Tienen un precio de 6,99 € y además incluyen una receta para hacer cubitos de limón y menta.
Me encantaron estos paños de cocina con rayas blancas y azules. Ya sabéis que los paños de cocina nunca son demasiados y siempre viene bien tener alguno de repuesto. Estos tienen un tamaño de 50 por 70 centímetros y cuestan 6,99. Además, al ser en color azul, me parecen perfectos para dar un toque fresco y más veraniego a la cocina. Zara Home siempre suele sacar servilletas de papel con diseños inspirados en la estación del año y estas de verano me parecieron una monada. Por un lado tenemos este pack con forma de copa de helado que incluye 20 unidades y cuesta 3,99 y este otro modelo con forma de rodajas de limón y lima, perfecto para una mesa veraniega. Vienen 30 unidades y tienen el mismo precio, 3,99. También os quería enseñar estos moldes de silicona para hacer cubitos de hielo que me parecieron súper originales. Este tiene forma de cerezas, incluye una receta para hacer hielos cítricos y cuesta 5,99. También está este otro modelo con forma de piña y bueno, no solo sirven para hacer cubitos de hielo, también se podrían utilizar para preparar bombones de chocolate, por ejemplo. En esta otra mesa también encontré cosas muy bonitas como este pack de cucharitas de té que son de cristal, vienen en diferentes colores y me parecieron muy originales para dar un toque especial a cualquier mesa. El pack incluye 6 unidades y tiene un precio de 15,99. También encontré este pack de pajitas de cristal en diferentes colores, personalmente me encantan porque son las que utilizo habitualmente, me parecen muy prácticas, cómodas de limpiar y además reutilizables. Vienen 6 unidades, también incluye un cepillito para poder limpiarlas por dentro, aunque yo las meto directamente en el lavavajillas y tienen un precio de 12,99. Me gustaron mucho estos vasos o tazas porque la verdad es que no tengo muy claro para qué están pensados exactamente, aunque yo personalmente los utilizaría para el café con leche ya que creo que tienen el tamaño perfecto para ello. Además me parecen muy bonitos y tienen un precio de 11,99. A juego con los vasos que acabamos de ver tenemos esta mantequera que tiene un precio de 12,99 y me parece una pieza muy bonita con un diseño atemporal y muy estético, perfecta para tenerla a la vista sobre la encimera o en alguna estantería de la cocina. Esta jarra de cerámica me pareció preciosa, queda muy bonita por sí sola como elemento decorativo, aunque también podríamos ponerle algunas flores y utilizarla como jarrón. Me gustó especialmente su acabado artesanal y la combinación del tono beige con el detalle marrón del borde, que le da un toque muy cálido y natural y tiene un precio de 29,99. Siguiendo el mismo estilo, también encontramos esta otra jarrita un poco más pequeña, tiene un acabado ligeramente agrietado que le aporta un aspecto artesanal. Me parece una pieza muy bonita para decorar una estantería, una mesita auxiliar o incluso para colocar unas flores pequeñas y tiene un precio de 15,99. Esta vajilla me pareció muy sencilla pero a la vez preciosa. Tiene unos delicados detalles en color verde que le dan un toque muy elegante. El plato hondo cuesta 6,99. Hay varias piezas disponibles. Esta otra vajilla lisa tiene un tono de verde precioso. Este sería el plato llano y cuesta 5,99 y aunque se trata de vajillas diferentes, creo que por los colores combinan perfectamente entre sí, así que se puede crear una mesa muy bonita mezclando ambas colecciones. También encontré esta otra vajilla en color blanco con unas florecitas azules súper monas. Hay varias piezas disponibles, por ejemplo este plato pequeño que cuesta 5,99 y el plato llano grande que además tiene un tamaño bastante generoso que cuesta 11,99. También os quería enseñar estos tuppers de cristal que a mí personalmente me encantan. Hace mucho tiempo que dejé de utilizar los de plástico y desde entonces siempre compro de cristal. Hay 2 tamaños disponibles, este sería el tamaño grande que cuesta 12,99 y también hay otro tamaño un poco más pequeño.
Creo que este pack de salero y pimentero con forma de fresa y limón es perfecto para el verano. Son de cerámica, tienen un diseño muy divertido y me parecieron absolutamente monísimos. El pack incluye las 2 piezas y tiene un precio de 15,99. Por su diseño creo que están pensados para tenerlos a la vista o colocarlos directamente sobre la mesa, ya que además de ser útiles aportan un toque decorativo muy bonito. Y también os quería enseñar estos vasos que me encantaron, son de cristal y tienen un diseño muy bonito, perfecto para darle un toque veraniego a cualquier mesa. Además hay varios modelos disponibles, podemos encontrarlos con diseño de limón, de cereza o de pera y todos tienen un precio de 7,99. No acabaría nunca si os enseñara todas las vajillas y piezas que tienen en esta tienda, pero sí quería enseñaros esta porque me pareció muy bonita. Tiene un diseño de limones espectacular. Hay varias piezas disponibles como este cuenco por 5,99. También tienen este plato por el mismo precio, 5,99. Y hay otras piezas como por ejemplo una bandejita rectangular y un plato un poco más pequeño. También me gustaron mucho estos recipientes para llevar el café al trabajo o a cualquier sitio. Tienen un diseño muy bonito y lo que más me llamó la atención fue esta funda con aspecto de piel que les da un toque muy elegante y tienen un precio de 15,99. Otra cosa que me pareció muy original fueron estos botes de cerámica con forma de cabeza de ajos. Me parecieron súper curiosos y además muy decorativos para tener sobre la encimera o en alguna estantería de la cocina. Hay 2 tamaños disponibles, el pequeño cuesta 8,99 y también tienen este otro modelo más grande. También vi estas velas que me encantaron no solo por su aroma, sino también por lo bonito que es el recipiente. Tienen tapa, hay varios perfumes disponibles como vainilla o mango y la verdad es que todas huelen espectacular. Vienen presentadas en una caja muy bonita, por lo que me parecen una opción perfecta para regalar. Son velas grandes de 350 gramos y tienen un precio de 25,99. También están disponibles en este otro formato más pequeño que cuesta 12,99. Viene en un tarrito que recuerda a los botes de mermelada y está disponible en diferentes aromas como limón, tiramisú, pistacho, además de los que hemos visto antes de mango y de vainilla. Y si os gustan estos aromas, que sepáis que también tienen los ambientadores de varillas disponibles. Ahora vamos con cositas de decoración como estos marcos de fotos cromados que me parecieron muy elegantes y perfectos para quienes tienen una decoración más moderna o contemporánea. Lo bueno es que hay varios tamaños y modelos disponibles por los que se pueden combinar entre sí para crear una composición bonita. Este modelo tiene un precio de 9,99 mientras que este otro con las formas más curvas cuesta 12,99. A mí los detalles cromados me gustan mucho cuando se utilizan en pequeñas dosis, además combinados con otros materiales más cálidos como la madera, me parecen una apuesta muy acertada. Sé que es una mezcla que no convence a todo el mundo, pero precisamente porque son materiales tan diferentes, se equilibran muy bien entre sí y crean un contraste muy bonito. Estos portavelas de cristal me encantaron, creo que tienen una forma muy original y decoran muchísimo tanto si les ponemos una vela como si los dejamos tal cual. De hecho, me parecen tan bonitos que podrían pasar perfectamente por una figura decorativa. Hay 2 tamaños disponibles, el más pequeño cuesta 22,99 mientras que el grande tiene un precio de 27,99. Me gustan tanto juntos como por separado porque de las 2 formas quedan preciosos. Estas piezas de cristal también me llamaron mucho la atención, tienen un diseño muy original, la forma del borde me recuerda a una flor abierta, así que me parecen muy elegantes y decorativas. Hay 3 tamaños disponibles, este es el más pequeño y cuesta 7,99. Este otro marco de fotos tiene un acabado con efecto piedra que me gustó mucho. Me parece una pieza con un estilo atemporal y un color neutro que combina prácticamente con cualquier tipo de decoración y tiene un precio de 17,99.
Del mismo estilo también vi esta cajita con tapa que podría formar un conjunto precioso con el marco de fotos que acabamos de ver. Me parece perfecta para guardar pequeñas cosas y mantenerlas ordenadas sin renunciar a la decoración. Además, la tapa incorpora una ventanita de cristal que permite ver lo que hay en el interior, un detalle que me gustó mucho. Tiene un acabado con efecto piedra muy bonito y un diseño atemporal que combina con cualquier decoración, y su precio es de 29,99. Pero el marco de fotos que más me gustó creo que fue este. Es de madera con un borde de bolitas y me pareció precioso. Además me recordó mucho a un marco que tenían hasta hace poco en Primark, o no sé si lo tienen todavía, aunque aquel tenía forma de arco. Este está disponible en diferentes tamaños. Este es el pequeño y tiene un precio de 17,99. Este otro marco de fotos tiene un diseño mucho más moderno gracias a sus formas redondeadas. Me gusta porque se sale un poco del típico marco rectangular y puede convertirse en un elemento decorativo por sí solo. Tiene un acabado en un tono marrón muy oscuro, casi negro, que combina muy bien con decoraciones contemporáneas, y su precio es de 15,99. Este tipo de decoración de Zara Home me encanta porque es atemporal y combina prácticamente con cualquier decoración. Se pueden utilizar simplemente como elemento decorativo o, por ejemplo, como vaciabolsillos en la entrada. Hay dos tamaños disponibles, el grande cuesta 29,99 y el pequeño tiene un precio de 19,99. ¿Y qué me decís de estos jarrones cilíndricos de cristal? Yo personalmente los utilizaría para poner velas porque me parece que quedan preciosos creando un ambiente muy acogedor. Están disponibles en diferentes tamaños para poder combinarlos entre sí y además incluyen una especie de base de fibras naturales hecha a medida que les da un toque muy cálido y decorativo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue este cofre de madera. Tiene un aspecto envejecido que me parece muy bonito y aunque recuerda a una pieza antigua, creo que también combina perfectamente con elementos decorativos más modernos. Yo lo colocaría sobre un aparador, en el mueble de la entrada o en una estantería. Y también podría ser muy buena idea para guardar los mandos de la tele y mantener el salón más ordenado. Además de decorar, es muy práctico para guardar pequeños objetos que queremos tener a mano pero fuera de la vista, y tiene un precio de 29,99. También tenemos estos portavelas de cerámica con un acabado artesanal. Tienen un diseño con formas redondeadas como los portavelas de cristal que hemos visto antes. Están disponibles en dos tamaños que quedan muy bonitos juntos, aunque también se pueden comprar por separado. El pequeño cuesta 17,99 y el grande 19,99. Como en cada temporada, Zara Home también ha sacado nuevas fragancias para el hogar en diferentes formatos. De hecho, una de las cosas que más me gusta de esta tienda es el olor que tiene nada más entrar, porque siempre huele de maravilla. En este caso encontramos velas de diferentes tamaños y aromas que vienen presentadas en unas cajas muy bonitas, por lo que también me parecen una opción perfecta para regalar. Por ejemplo, tenemos estas velas pequeñas que están disponibles en bastantes aromas diferentes. Además, vienen con un platito a juego para colocar la vela encima y proteger la superficie, un detalle que me pareció muy práctico. Son velas de 170 gramos y tienen un precio de 15,99. Por aquí tenemos más aromas diferentes que también me gustaron mucho. En este caso encontramos el ambientador de varillas, que además viene en un envase bastante bonito y decorativo y tiene un precio de 25,99. Los mismos aromas también están disponibles en formato vela, vienen presentadas en una cajita y tienen un precio de 15,99. Es verdad que las velas y los ambientadores de Zara Home no son precisamente económicos, pero sí hay algo que siempre me ha gustado de ellos y es que perfuman muchísimo y el aroma suele durar bastante. Así que, en mi opinión, merece la pena darse un capricho de vez en cuando. Y también me parecen una opción maravillosa para regalar porque si conoces los gustos de la persona, aciertas seguro.
Y en la sección de baño vi un par de cosas que me gustaron mucho para esta época del año, como este dispensador de jabón de cerámica con detalles en color azul y el dibujo del pececito, que me pareció una auténtica monada. Tiene un precio de 17,99. A juego también encontramos el vaso para los cepillos de dientes, que cuesta 7,99. Y esta bandejita también por 7,99, que sirve para dejar la pastilla de jabón, aunque yo también la utilizaría para colocar pendientes, anillos o pequeñas joyas. Y este otro conjunto en un tono de azul más clarito, perfecto para darle un toque más fresco al baño durante el verano. Encontramos el dispensador de jabón, que cuesta 17,99, también el vaso para los cepillos de dientes a conjunto y esta cajita de cerámica con tapa que me pareció monísima y tiene un precio de 17,99. Y si queremos todo el conjunto también está la bandejita para la pastilla de jabón. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Zara Home, que hayáis descubierto cositas interesantes y que os llevéis muchas ideas para decorar vuestro hogar este verano, hacer algún regalo o encontrar esos pequeños básicos para la cocina y la casa que siempre vienen bien. Y si no, pues que por lo menos hayáis pasado un ratito relajante conmigo yendo de tiendas desde casa y sin gastar ni un euro, que eso siempre es terapia para mí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. De verdad que os agradezco muchísimo que estéis al otro lado y que me acompañéis en cada uno de estos paseos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!